Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Dios esté en medio de nuestros corazones. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 29. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La idea o el binomio que se presenta en los versículos 28 y 29 es vivir la fe, versículo 28, todos los días de nuestra vida, según el poder de Dios que obra en nosotros. Así podemos comprender y entender la realidad de nuestra salvación. Efesios también lo presenta de esta manera: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto quita toda idea de nuestra participación humana y de nuestra obra para ser reconocida como parte de la salvación. Si nosotros comprendemos que ese misterio que es Cristo ha sido dado a conocer para poder vivirlo, para ser sabios todos los días de nuestra vida, porque todos los días son desde que hemos creído para nuestro Dios, y que vamos viendo la santificación en nuestra vida como personas de Dios, como hijos de Dios, como criaturas de Dios, aquellos que están siendo conformados a imagen y semejanza de Dios. El apóstol Pablo dice que este siervo, que es Él, trabaja arduamente. Y miren la idea del trabajo, porque la idea del trabajo es como cuando uno trabaja por un salario. Y él dice que el trabajo de él no es como un asalariado, sino como un guerrero, un soldado de Dios. Porque dice: para la cual también trabajo, luchando. O sea, es un guerrero de Dios que trabaja en la labor de predicar, vivir, de manifestar la fe en Cristo. Pero él no dice que es en sus propias fuerzas. Dice en la potencia o en el poder de Dios. Y es extraordinario porque nosotros tenemos que ver que descansar en la palabra de Dios, descansar en la palabra predicada, la que nos exhorta, la que nos llama al arrepentimiento, la que nos llama a volver a Dios y a depender de Dios por medio del don de la gracia de Dios, es por el poder de Dios, por su acción permanente en nuestra vida. Se nos ha predicado, se nos ha exhortado, se nos ha enseñado. Tenemos que comprender claramente que el poder de Dios se manifiesta al reunir a hombres comunes y corrientes, bajo la fe, bajo el poder de su palabra, para decirnos: son salvos. No porque ustedes quieran ser salvos, sino porque yo los salvé. Y esto nos da seguridad de nuestra salvación. Nos exhorta claramente a una vida santa, a una vida justa, a una vida piadosa, a hacer una obra para Dios. Recordemos que debemos hacer toda nuestra obra para llegar en el día del Señor agradecidos, llenos de contentamiento. Pero no es una obra en nuestras fuerzas. Ustedes saben que ser padres no es en nuestras fuerzas. Ser esposos no es en nuestras fuerzas. Ser prójimo no es en nuestras fuerzas. Es en el poder del Evangelio. Porque hemos sido enseñados
a ser sabios. Tenemos la autoridad porque hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Tenemos la autoridad porque somos llamados hijos de Dios. Tenemos la autoridad porque hemos sido capacitados para toda buena obra. Y ahora la tenemos que manifestar en sabiduría, en el conocimiento, en la confianza de nuestro Dios, viviendo todos los días de nuestra vida para Dios. Es así que vemos el poder de Dios manifiesto en nuestra vida, un poder transformador, un poder que sobrepasa todo entendimiento, porque ahora hacemos lo que no queríamos hacer. Nosotros hemos olvidado que éramos enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados. Por eso, la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que no creen, pero para los que salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dios nos salvó. ¿Y quién éramos antes sin Cristo? Insensatos, débiles, necios, injustos, débiles, viles, menospreciados. Y hoy, llamados hijos de Dios. Es el poder de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estabais vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y hoy te invito para que junto con este versículo que estamos estudiando podamos ver esta realidad. Mas Cristo está presente en nuestra vida y nosotros dentro de Él. Y es así que trabajamos arduamente, luchando arduamente, no en nuestras fuerzas, en el poder de Cristo, porque actúa poderosamente en mí, en ti y en mí, porque solamente Él nos pudo arrancar de las tinieblas y trasladarnos a la luz. Nos arrancó de las garras de la muerte para darnos vida eterna. Nos arrancó de la condenación para la salvación. Por eso nuestra fe es exclusiva en Cristo Jesús. Y nosotros nos convierte en exclusivos para Él, para vivir para su gloria. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma.